Muy bien, queridos estudiantes, vamos a entrar a hablar sobre los Nazca. Los Nazca, mira, qué interesante conversar ahora dentro de estos desarrollos regionales, porque ahora nos vamos al sur del Perú. Y así como en un momento estuvimos hablando sobre el desarrollo de los Paracas, ahora vamos a conocer sobre sus herederos, los Nazca. También fue descubierto por Max Zule, y el desarrollo de esta cultura es lo que hoy en día sería todo Ica. Ica es obviamente la herencia de lo que sería la cultura nazca. Su capital va a ser Cahuachi. El territorio que ellos van a tener es un territorio bastante árido hasta el día de hoy, sigue siendo así, más bien el Ica se conoce porque tiene un sol inclemente, que al fin y al cabo es desértico, pero ha permitido utilizar el agua de los ríos y crear diferentes acueductos para poder utilizar este terreno o territorio, ¿no? Bueno, más o menos está ubicado en este lugar. ¿Se acuerdan que los Paracas están en este sitio? Ahí es de donde se han desarrollado, mientras que los Nazcas se han desarrollado en todo este espacio geográfico. Es ellos mismos que crecieron y comenzaron a utilizar mucho más territorio y desarrollaron su cultura teniendo una ciudad como fue Cahuachi, ¿no? Lo de los Nazcas, bueno, ellos florecieron en lo que sería el año 1, a partir de ese año hasta los 650 después de Cristo. Tuvieron más o menos unos 600 años de vivir y de desarrollar su cultura, ¿no? En esta zona del sur del Perú. Más o menos es considerarlo así para los estadios de cómo podemos considerarla, lo que sería Nazca temprano, desde el año 1 hasta el 350 después de Cristo, Nazca medio, con el desarrollo de la cerámica de diferente forma y mejorando cada vez la calidad de sus diseños. Ustedes ven, miren cómo van transformándose dependiendo de cada tiempo, de cada más o menos unos 100 años, cómo es que muta totalmente pues el diseño de lo que sería Nazca y el Nazca tardío, ¿no? La fase final donde ya vemos que el trabajo es sumamente pulido y muy desarrollado de los Nazca. Bueno, pues aquí es otra vez insistimos en la cronología Nazca temprano, Nazca medio, que así es como lo están dividiendo todos los arqueólogos en los que serían los estilos cerámicos. En el ámbito de la economía, bueno, ellos desarrollaron lo que ustedes están observando, una técnica hidráulica muy importante a través de orificios en la tierra para excavar y para poder obtener agua de esos espacios, del agua subterránea que se tenía y que de esa forma se pueda ir filtrando para poder utilizar el agua de estos ríos subterráneos para los plantíos que ellos iban a tener, ¿no? Es una técnica muy importante de uso de agua y de esa forma ellos pudieron hacer que se creen grandes valles donde se pueda cultivar, ¿sí? Bueno, eso es importante reconocer. Ellos tenían de esta forma las galerías filtrantes y los puedes observar desde este punto de vista, como si estuviéramos cortando. Hay acceso a esas galerías y entonces hay un río inferior y esto va a permitir obtener el agua y poderlo utilizar en la parte superior, ¿no? ¿Sí? Se van a crear cochas, pozos de almacenamiento, va a ser una forma muy interesante de utilizar el agua, ¿no? Viéndolo desde la parte superior podemos observar más o menos cuál es el trabajo que ellos hicieron al momento de que ese río y aquí comenzar, por ejemplo, a hacer perforaciones para ser utilizadas, ¿no? Posteriormente, ¿sí? Aquí están acueductos en la parte interna que lo podemos ver como fotografiados de lo que ellos estuvieron construyendo. Miren, esto es interesante porque esto se puede ver desde la parte superior, cómo es que ellos han ido construyendo a través de estos ingresos para ver cómo el agua pueda trasladarse por debajo de la tierra construida por ellos en el mismo nivel, ¿no? Pero utilizar justamente esa agua. Seguimos viendo acá los acueductos, algunos externos, justamente para el transporte del agua de un sitio a otro y los empozamientos que se hicieron, ¿no? Normalmente el paisaje es así, desértico, y ellos lo transformaron en valles fértiles.
Como vemos, el manejo transversal del territorio es importante porque ellos utilizaron, bueno, ese espacio que es de desierto y trayendo agua desde la parte norte, ¿no? Y además que tuvieron contacto con los pueblos que se encontraban en la parte de la sierra del Perú. Entonces ellos, todo su espacio de Ica, que tiene parte sierra, de ahí también traían algunos productos como lo que vemos aquí de los cuyes que se podían observar y otros del uso de las riquezas marinas que los vemos también en esta otra cerámica, ¿no? Esto es interesante, el manejo transversal del territorio. Vayamos a lo que serían las famosas líneas de Nazca o geoglifos. Nosotros hemos visto que desde los Caral existieron geoglifos, ¿no? Pero algunas personas creyeron que tenían alguna idea importante sobre eso. Toribio Mejía Sexpe hablaba de que esos eran caminos sagrados. María Reich pensó que eran calendarios agrícolas o astronómicos. Y hoy en día entendemos, acá vemos una recreación de cómo es que se hacen estas líneas. Y la verdad es que como nosotros observamos todas las pampas, en la parte inferior tiene un color blanco y en la parte superior está una arena más oscura. Al retirar esa arena y delinearla, permitía verse de color blanco, como si esto a una distancia superior uno las puede observar esas líneas. Hoy en día los estudios nos hablan de que todo lo que estuvieron anteriormente los investigadores sirvieron para llegar a conclusiones actuales sobre estas líneas, ¿no? La hipótesis ya más cercana es explicar que lo que se quería era representar su culto, ¿no? Como que así como uno construye iglesias para adorar a algo, ellos construían pues estos espacios donde marcaban pues imágenes a las cuales ellos iban adorando, ¿no? Que era parte de su culto y lo hacían de esta forma y se demoraban muchos años en ir construyendo y mejorando todos estos geoglifos, ¿no? Como por ejemplo a esta imagen que tú observas aquí, y también lo que teníamos con el colibrí con los trazados de estos espacios dentro de las pampas, ¿no? ¿Sí? El ave colibrí mide más o menos 120 metros, lo que sería el tamaño más grande de lo que tendrías una cuadra de tu casa, ¿no? Más o menos. El mono es de 90 metros, es casi del tamaño de una cuadra, totalmente hecho en la arena del desierto. Y ahora hablemos sobre lo que sería la cerámica. Ellos tenían una característica de dominar que tenían horror al vacío, o sea, que no les gustaba dejar las cosas vacías, en blanco, tenía que todo estar rellenado, pintado por todo lado, cosa que de repente en otras cerámicas no podíamos encontrar. Otra de las cosas es que ellos no utilizaban el asa gollete estribo, sino utilizaban el asa puente. Como observas, es como si estuviera un puente y que te servía con dos agujeros para poder vaciar el agua por cualquiera de ellos, ¿no? O la chicha o lo que tú tuvieses. Y para también ingresar ahí el líquido, ¿no? Y con esto lo cargabas. Era pictórica por las figuras que utilizaba y policromática. Han utilizado hasta 11 colores y lograron conseguir el azul y el verde porque estaban vinculados con el mar y con su dios Kon. Recuerda que el dios Kon es el dios importante para los Nazca. La pesca y el marisqueo estaba distribuido en diferentes cerámicas que ellos nos han ido mostrando y su relación con el mar es muy importante. Los curacas y los sacerdotes también se van a reflejar en su iconografía, como tú lo observas aquí, donde tenemos a un alto personaje religioso que usaba una naricera para taparse justamente la boca y que tenía, pues acá ustedes ven los brazos y diferentes ornamenta que le permitía mostrar características de él, ¿no? Y eso es muy, muy bueno, ¿no? En la parte superior tenía hasta su cerebro, un dibujado como si fuera un mono, como si tuviera un poder muy importante. Esta iconografía la vamos a ver en todas sus imágenes y está relleno siempre permanentemente. Y vemos el dioses en los cuales le sale por la boca una lengua gigantesca a veces y con forma de serpiente. Vamos a encontrar eso más o menos en ellos. De igual forma también vamos a ver la importancia de algunos señores y cómo es que los iban siguiendo y les iban entregando pues algún tipo
personas que iban con este personaje principal, ¿no? ¿Sí? En andas. En este caso, en los Nazca se considera que sí existió una élite, dirigentes, luego debajo de todos ellos estaban los artesanos y músicos y por último los agricultores y pescadores, ¿no? Más o menos estuvieron representados siempre en todas sus cerámicas. Los Nazca, al igual que los Paracas, se pintaban el rostro de las autoridades, cosa que también es algo muy interesante a que nosotros vayamos conociendo. Sobre los sitios arqueológicos, el principal centro urbano va a ser el de Cahuachi, el que se ha encontrado que se aprovechaba la forma de los cerros para construir encima de ellos. Y de esa forma se ve unas construcciones monumentales como las que observamos aquí. Y estos son parte del templo escalonado que se ha ido excavando y que se ha ido encontrando con los Cahuachi. Bueno, con esto nosotros vamos a concluir con nuestros hermanos, con nuestros ascendientes, los Nazca. Y ya que hemos hablado de los mochicas y los Nazca, te dejo estas actividades para que las puedas ir desarrollando. Bueno, nos encontramos el próximo lunes.